Bendiciones hermanos, estamos ahora viendo que comenzamos con las enseñanzas y hoy comenzaremos a estudiar sobre George Ohms. Este señor fue el que inventó prácticamente o hizo la fórmula en la cual nosotros podemos representarla en un circulito. Le cortamos aquí y ponemos arriba el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces V, esto será el voltaje, I es la corriente y la R significa resistencia. Los voltajes se miden en voltios, la corriente en amperios, la resistencia en ohms, y este es el signo de los ohms. Entonces, si vemos una pequeña demostración de cómo trabajan los circuitos, digamos que aquí tenemos una batería. Aquí tenemos una resistencia que puede ser un foco. Aquí vamos a ver cómo se mide la corriente. Okay. Acá. Digamos que tenemos en los voltajes 110 voltios. Tenemos de resistencia 20 ohms y no tenemos la corriente. Como tenemos esta fórmula acá arriba y lo que queremos encontrar aquí es la corriente, entonces aislamos este cuadrito. ¿Okay? Y ese cuadrito dice que la I es lo que vamos a ir a encontrar, o sea, este es el que nos falta. Tenemos el voltaje, la resistencia y no tenemos la corriente. Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que en este caso serían 110 voltios, sobre los 20 ohms. 20 ohms, que esto es lo que nos da a nosotros cuando dividimos esto, sería la corriente. Entonces, viene siendo como 5.5 amperios. Amps. Lo mismo que pasa cuando tenemos en este otro ejercicio, vamos a ver que no tenemos la resistencia, pero tenemos la corriente y vamos a tener el voltaje también. Entonces el voltaje es 110 voltios, no tenemos resistencia y tenemos 5, pongámosle 6 para sacar un número más o menos. Okay. Entonces tenemos los voltios, tenemos la corriente, esto es amps, pero no tenemos la resistencia. Esta es la pregunta, ¿cuál es la resistencia? Entonces R es igual, y vamos otra vez al cuadro de arriba, R va a ser B sobre I. Entonces tenemos que voltaje sobre la corriente nos va a dar la resistencia. Entonces tenemos que el voltaje es 110 voltios, igual vamos a dividirlo por 6 amperios y entonces lo que nos da va a ser ohms. ¿Okay? Bueno, si dividimos 110 entre 6 es igual a 1, 6 por 6 sobran 5 bajo el 0, 50, 6 por 8, 48, 48, sobran 2, 18 punto, por decirlo así, 3. Okay. Como 18.3 ohms. Entonces es aquí más o menos. Entonces hemos visto cómo aplicamos en este circuito. Acuérdense, este puede ser un foco, una refrigeradora, puede ser un freezer, algo. La resistencia es lo que bloquea el pasaje cuando va cruzando la electricidad, la disminuye, o sea, cuando el flujo de la corriente. Sabemos que el voltaje, lo que representa el voltaje,
es un potencial eléctrico. Entonces, son las definiciones. Es la cantidad de voltios que se mueven de un punto A un punto B. O sea, la cantidad de voltios que se mueven de aquí a dar la vuelta completa y llega hasta aquí, ese es el voltaje. Entonces, para atravesar este circuito, tiene que pasar una resistencia de 20, por lo que se disminuye, y entonces queremos ver qué voltaje pasa por la resistencia 20, cuánto voltaje se disminuye. Entonces, si queremos saber eso, pues, entonces vamos a ver el voltaje de ahí. Sería la fórmula acá abajo. Vamos a sacar otra fórmula aquí. Voltaje de ese mismo problema sería, digamos que no lo tenemos, tendríamos 20, que sería la resistencia. La resistencia son 20 y la corriente dijimos que eran 5.5. El voltaje son 110 voltios. Cuando queremos saber cuánto es el voltaje que corre por esa resistencia, lo que tendríamos que hacer es ponernos entonces con esta misma fórmula para averiguar sobre cuánto es el voltaje. Y entonces tenemos aquí que el voltaje, dividimos los 20 ohms entre 6 amperios, que dijimos que íbamos a hacer 6 amperios acá, y 20 ohms, que es la resistencia que tenemos aquí arriba. Entonces, esta resistencia de 20 entre 6 nos da a 3.3 más o menos, ¿sí? Voltios. Esto es lo que está consumiendo este circuito. O sea, cualquier equipo que está consumiendo esto solamente ha quitado 3.3. O sea que todavía tenemos espacio de poner otros accesorios más durante el trayecto de la electricidad. Podríamos tener, si esta es una nevera, podemos tener un televisor, podríamos tener un radio, un DVD, computadora, lo que sea, pero sin pasar el exceso de lo que está fluyendo en el voltaje. Y a eso es lo que nos referimos con la ley de Ohms. Cómo calculamos en esta fórmula, podemos ver claramente cómo es que se puede calcular. Ojo, este es un circuito de series. Cuando hay más resistencias, por ejemplo, si tenemos otra aquí, solo se suman las resistencias para calcular la electricidad, o sea, la corriente. Cuando tenemos la corriente, entonces ya podemos calcular más fácilmente. Cuando es en serie, y vamos a verlo esto en la próxima clase, veremos cómo se calculan, pues un poquito diferente porque hay que ocupar una fórmula adicional. Pero por hoy sabemos que esto se llama la ley de Ohms, o sea, la ley de Ohms. George Ohms era